Es toda meditación, igual, tiene los mismos propósitos, los mismos fines y los mismos efectos en el hombre. Bien, esta es la cuestión que vamos a tratar en este vídeo. ¿Nos acompañas? Antes de entrar en la meditación del yoga, hemos de dar unas pequeñas pinceladas de la antropología hinduista o el conocimiento del hombre que tiene, la percepción o representación del hombre que tiene el hinduismo. En efecto, para el hinduismo el sujeto está atado a una sucesión de reencarnaciones, que ellos denominan samsara. Esta sucesión de reencarnaciones hace que su alma transmigre de un cuerpo a otro como un verdadero castigo. ¿Pero por qué se da eso? Eso se da por el vínculo al placer y al goce que tiene el hombre. Y esto le vincula a este mundo y hace que se vuelva a reencarnar. De forma que el problema es que los goces y los placeres devienen negativos, y han de ser suprimidos en el hombre, puesto que junto a los goces y placeres vienen los sufrimientos, y estos sobrepujan con mucho a los primeros. Entonces, todo deseo, quiero un coche nuevo, quiero tener salud, da y produce un sufrimiento, puedo llegar a producir un sufrimiento si no conseguimos ese coche, ¿no? O si tú no me das eso, incluso puede generar odio en la persona, ¿no? Emociones más dolorosas, o puede generar envidia porque él tiene ese coche y yo no lo tengo. De forma que se considera que el deseo, los goces y los placeres tienen un componente negativo. Cortar con los placeres y los goces es lo que se llama, o llaman los hinduistas, el moksha, es decir, la gran liberación. Y el método para esta liberación es el yoga, la meditación del yoga. Para un asceta indio, el placer ha de ser separado, abominado. En este sentido, el yogui doméstico se le dice que no ha de practicar relaciones maritales, relaciones sexuales, o si lo hace, hacerlo como si estuviera defecando, es decir, como si estuviera practicando algo no tan agradable y de alguna forma, de una forma mecánica, ¿no? Le quita alma, ¿no?, a los actos, ¿no?, porque está sustrayendo el goce, el placer natural que tienen estos actos. Esto lo dice el Liraga Purana, esta obra. En el segundo sutra de la Yoga Sutra, que es una obra muy conocida, se define al yoga. ¿Y cómo se define al yoga? Como la supresión de las actividades de la mente. Es decir, se trata de suprimir la actividad de la mente que tiende a los objetos, que desea los objetos, que busca el placer en esos objetos. Y una vez que se ha hecho esto, el hombre, que ya no sale de sí mismo hacia los objetos, se encuentra a sí mismo, se recoge y se encuentra a sí mismo, su verdadera identidad. Entonces el Patanjali, que es el autor de este Yoga Sutra, dice que para este fin debemos respetar como dos etapas o dos peldaños. El primero es quitar del hombre todas las afecciones, serenarle, tanto placenteras como dolorosas, aislarle de la realidad, la realidad que le circuye, de sus problemas. Y en segundo lugar, suprimir la actividad de la mente. Este sería, digamos, el segundo peldaño. Entonces la meditación del yoga busca esto, que el sujeto no busque objetos, que la mente no realiza su función natural. Pero entonces, ¿estamos mal hechos? Nuestras emociones, que nosotros no elegimos, están ahí de una forma inadecuada, no deberían estar ahí. El budismo también se adhiere a esta representación de suspender la actividad de la mente, en el sentido de que dice que hay que darle vacaciones a la misma, hay que darle vacaciones
al cerebro. Esa sería su meditación. Bueno, pues en ese sentido yo diría que en lugar de una búsqueda de nosotros mismos, la meditación del yoga es una verdadera alienación, un extrañamiento propio, un separamiento de nuestra realidad, una separación de nuestra realidad. Y esto lo voy a explicar, lo explico. ¿En qué sentido? El sentido, en primer lugar, que somos seres relacionales. Somos padres porque tenemos hijos. Esa relación nos define. Por otro lado, somos médicos porque tenemos pacientes. Estamos curando a personas. Somos abogados, somos etcétera. Somos seres relacionales y nos definen las relaciones. Somos solteros. Pretender romper todas las relaciones del hombre es aislarle, es quitarle la identidad. Somos hijos de alguien y esa relación paterno-filial nos definen. Los griegos decían, la Hertíada del linaje de Zeus, Odiseo fecundo en Ardides. Odiseo o Ulises, su padre era Laertes, la Hertíada. Nosotros tenemos en nuestro apellido muchas veces González, hijo de Gonzalo, tenemos, digamos, el nombre de nuestro padre. Bueno, ya eso de forma intemporal, pero de alguna forma nuestros padres, y esto lo sabían muy bien los griegos, nos dan una impronta, una identidad, una forma de hacer las cosas, nos enseñan, nos introducen en el mundo. Y en segundo lugar, tenemos que decir que este extrañamiento de lo que nos hace sufrir, de lo que nos da placer, de los deseos, tiene una vertiente negativa. Es decir, cuando nosotros amamos a alguien, ¿qué pretendemos conocer de esa persona en primer lugar? Lo que le gusta y lo que le hace sufrir. Si le gustan las flores, entregarle esas flores. Esas rosas, por ejemplo. Si le disgustan las películas de miedo, no llevarle a ver una película de miedo a esa persona. Porque la amamos, porque queremos que sea feliz. Por tanto, estos dolores, estos sufrimientos, estos placeres, estos goces, estos gustos y disgustos nos definen, también son parte de nuestra identidad. Es decir, debemos tener en cuenta que nuestra vocación, por ejemplo, profesional, se basa en esta apetencia, en esa atracción, por ejemplo, al mar, ¿no? Los marinos, pues les gusta el mar, lógicamente, si no, no estarían navegando. El maestro le gusta enseñar, ¿no? Si no, no estaría enseñando. Y en su contrario, si nosotros no nos gusta, por ejemplo, la sangre, nos repele la sangre, pues nunca seríamos cirujanos, ¿no? Además, la elección de pareja también brota de una emoción no buscada. ¿Por qué nos gusta esta persona que no es tan guapa como esta otra? Porque despierta en nosotros algo que nosotros no hemos elegido, ¿no? Y esto nos define también qué tipo de personas nosotros buscamos, ¿no? Entonces, los deseos y los rechazos, eso habla de nosotros. Habla de nuestra realidad, de aquello que nos gusta y nos disgusta. Y esto nos da nuestra identidad. Es verdad que detrás de los deseos puede haber sufrimiento, puede haber sufrimientos. Por ejemplo, nosotros no tenemos algo, o no nos da algo a alguien y podemos odiar a esa persona por no dárnosla. Ese deseo genera odio. O, por ejemplo, nosotros envidiamos las virtudes o las fortalezas de una persona y podemos llegar a envidiarle de una forma insana. Pero esto, aunque se puede tornar en una cosa insana, no es sino el extremismo, la corrupción de lo que es positivo. Es decir, es positivo tratar de buscar cosas, tratar de superarse, o incluso inspirarse en figuras, por ejemplo, como Rafael Nadal, que es un deportista de élite, que tiene unos valores, que tiene un respeto al contrincante y además que juega que tiene pues una fuerza mental tremenda. Esto puede inspirarnos a nosotros, ¿no? Podemos coger, en lugar de envidiar, coger e inspirarnos en lo que la otra persona tiene para construirnos a nosotros mismos, y esta aspiración es recta, correcta, natural y buena. Pero hay una deformación, puede darse una deformación. ¿Cómo responde a esta deformación? ¿Qué dice la doctrina católica de estas deformaciones? La doctrina católica, en este sentido, ve este problema, como lo ve también el hinduismo, pero le da una vertiente distinta. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que, como dice el Génesis, y leo literalmente,
Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció el sexto día. Esto es la creación. Estamos creados bien, muy bien. Nuestras emociones son correctas y no han de ser desdeñadas. Pero, sin embargo, hay un problema, que es el pecado original. El pecado original, según la doctrina católica, sería como una especie de agujero que se generó de forma intemporal por nuestros primeros padres y que permite al diablo entrar en el hombre, inspirarle pensamientos, inspirarle acciones e inclinar su actuación de forma inadecuada. Es decir, deformar aquellas emociones, deformar aquello que es bueno y tornarlo en algo negativo. El diablo no crea nada, pero puede deformar, corromper lo que ya está creado. En ese sentido, el apetito sexual en una relación estable en la que dos personas se quieren y eso une a las personas, una relación estable, puede verse alterado, por ejemplo, por una lujuria, ¿no? Una concupiscencia, una persona lujuriosa que utiliza a las personas, que utiliza a otras personas para satisfacer sus impulsos sexuales como si verdaderamente fueran objetos, como si fueran hamburguesas, que se va comiendo consecutivamente sin respetar la persona, cosificando a las personas. Claro, eso sería, digamos, la corrupción de lo que es bueno, que es el impulso sexual, ¿no? Para procrear, para crear una familia. Pero hemos de tener en cuenta que según la doctrina católica, y San Agustín nos dice que el amor, el deseo, el amor luego engendra el deseo, es lo que mueve nuestra actuación, es nuestro motor. ¿Cómo prescindir de él? Es lo que nos hace buscar, esforzarnos, seguir adelante. Frente al yogi que ni siente ni padece, ¿no? Que se encuentra en una situación como de aletargamiento, ¿no? Pues nosotros reivindicamos el papel de las emociones como positivas, incluso las que nos pueden parecer más contraproducentes o negativas. El vértigo ante una altura nos puede preservar de caer en el acantilado. O, por ejemplo, el miedo, que nos preserva en una situación de riesgo, nos preserva nuestra vida. Efectivamente. Entonces, cierto es que todo deseo puede generar sufrimiento, como hemos dicho. Es decir, no todo es goce, no todo es placer, como dice el hinduismo. Pero San Agustín nos aclara, nos dice: si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué vivir? El hombre es ese dinamismo amoroso. El amor es importante para el hombre. Moverse hacia ese amor, desear cosas, unirse en el amor es una cosa maravillosa para el hombre, incluso hacia el Creador. Por ello, concluiría diciendo que la meditación del yoga, más que una búsqueda ontológica del ser, de un yo, del ser propio, lo que está haciendo es llevarnos a un alejamiento de nosotros mismos, a un extrañamiento, a una alienación, porque nos aleja, en primer lugar, de nuestras relaciones, de aquello que nos vincula, ¿no? De nuestras relaciones incluso familiares, de las personas que nos rodean, de las cosas que nos gustan, y luego además que nos impide ponernos en relación con las cosas que nos disgustan y nos gustan, es decir, trata de eliminar las emociones que hablan de nosotros, que están hablando sobre nosotros mismos. Y esto, pues evidentemente, lo que hace es que cada vez nos desconozcamos más. No sepamos ni qué queremos. Es una expresión, no sabemos qué queremos, ¿no? Nos inserta en una confusión, ¿no? Y de alguna forma el budismo también se incardina en esta corriente de eliminar el deseo para eliminar el sufrimiento, y puede tener las mismas connotaciones de alguna forma confundir a la persona. Por tanto, yo en absoluto la recomiendo, más que, bueno, pues a lo mejor lo yoga como unos ejercicios de estiramiento, pero sin profundizar mucho, porque detrás también hay una religiosidad, una espiritualidad muy compleja. Entonces, lo que se busca, lo que tenemos que pensar es que las emociones deben estar integradas con nuestra racionalidad. ¿Qué ofrece? ¿Cuál es la, digamos, alternativa cristiana a esta meditación? La meditación cristiana es totalmente distinta. La meditación o oración silenciosa es ponernos en comunión con quien sabemos que nos quiere, que es Jesucristo, un hombre. Los cristianos seguimos
a una persona, no a una doctrina, no a un conjunto de reglas. Y esa persona es la que nos acompaña en todos los momentos de nuestra vida. Ante Él presentamos nuestros sufrimientos y nuestras alegrías. Ante Él, pues, ponemos todas aquellas zozobras, todas aquellas problemáticas que nos inquietan en el futuro. Y Él es el que nos acompaña y nos ayuda a llevarlas por su gracia. Es decir, evidentemente el día a día no es fácil, la realidad nos golpea fuertemente, pero Jesús, una persona, está a nuestro lado. Entonces nosotros nos reconocemos en Dios, ¿no? Ponemos ante Dios nuestras miserias, pero también nuestras fortalezas para ponerlas al servicio de los demás. En los exámenes de conciencia, que es un tipo específico de meditación, vemos cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas, conociéndonos paulatinamente a nosotros y ayudando a desarrollarnos, a crecer, ¿no? Fortaleciendo aquello que es débil y empleando con más denuedo aquello que es fuerte, y poniéndolo al servicio de los demás. Espero que estas explicaciones breves os hayan servido y muchas gracias por vuestra atención.